Vamos a seguir con los últimos toquecitos del cierre del fuselaje, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar a añadirle las distintas partes externas del fuselaje, como por ejemplo el rotor de cola y el montante derecho de la cabina, entre otras cosas, ¿vale? Veréis que hay piezas que voy a dejar sin montar de momento, como son por ejemplo las manillas de la cabina y todas estas asas que lleva por fuera, porque como vamos a estar todavía manipulando mucho el fuselaje, corremos el riesgo de poder partirlas. Y es algo que no queremos, sobre todo si vais a utilizar las de plástico. Yo en mi caso, al igual que he hecho con las asas del interior de la cabina, voy a procurar cambiar todas con alambres. Vamos a empezar también lo que es el ensamblaje del cañón para cerrar ya el fuselaje por la parte de abajo. Más piezas que voy a dejar sin poner, por ejemplo, la E31, ¿de acuerdo? Y listo. Así que, como ya os he dicho, vamos a continuar con lo que estamos haciendo del cierre del fuselaje. Así que voy a quitar esto de aquí y voy a ir cogiendo la pieza E53 para colocarla en su sitio. Y os daré unas puntualizaciones sobre la forma de hacer el cerramiento de las piezas transparentes, ¿de acuerdo? Tanto la frontal de la cabina como la parte izquierda, que es la Q7. Así que venga, vamos a continuar con ello. Bien, antes de continuar con el montaje, os voy a explicar un poquito el tema de cómo colocar el cristal superior y lateral izquierdo de la cabina. Como bien veis aquí, yo ya los tengo puestos, ¿de acuerdo? Y me he encontrado con un pequeño problema en la juntura, ¿de acuerdo? Que aquí a la parte media queda una apertura bastante amplia y tenemos un pequeño problema, puesto que en los transparentes no es conveniente que utilicemos masilla de ningún tipo, porque puede dañarnos el transparente. Entonces lo que haremos será aproximar lo más posible, ¿de acuerdo? Presionando con los dedos, y aplicaremos un poco de pegamento. Mantendremos la presión con los dedos mientras que el pegamento se seca, que tarda unos 30 segundos a un minuto, y iremos rellenando poquito a poco, en distintas tandas, la unión de los dos cristales. También, si os fijáis, antes de poner el cristal lateral, pues simplemente he colocado tanto la visera que nos fabricamos para el lateral izquierdo, ¿vale?, que se ve aquí, como el respiradero de aire acondicionado del piloto y el del artillero del lado izquierdo. Una vez puestas, ¿de acuerdo?, esas piezas, pues he colocado la visera lateral derecha, ¿de acuerdo?, que hay que recortarle un poquito esta pieza de aquí para que nos quede bien en su sitio. Y ahora ya lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponernos el montante que va aquí, ¿vale?, que es esta pieza, ¿de acuerdo? La pieza, como hemos dicho antes, 53, y tenemos aquí esta pieza. Esta pieza nos representa los hidráulicos que tienen los cristales de la cabina del lateral derecho, las portillas de acceso, para mantenerlas en su posición de apertura. Tenemos para esta pieza dos opciones de piezas. Por un lado tenemos la pieza E21, que nos representa dichos hidráulicos en posición de cerrado, y tenemos la E5, que es la que yo tengo aquí, que es para poner los cristales en su posición de abierto. Esta pieza concretamente encaja en este hueco de aquí, con la protuberancia que tienen hacia la parte interior, ¿de acuerdo? O sea, hacia la parte exterior de la pieza. De modo que nos queda así.
¿vale? Lo bueno de esta pieza es que en el hueco todavía se puede mover un poquito girándolo, ¿de acuerdo? Si tenemos el cuidado, podremos dejar esa pieza un poquito móvil para facilitarnos luego la pintura, puesto que esta pieza podremos dejarla metida hacia el interior de la cabina y ponerle los cristales en su posición de cerrada para dejarles en... ¿cómo decirlo? Joder, no me sale. Dejarlo en posición cerrada a los cristales para facilitarnos la pintura del fuselaje. Y después la parte interior de aquí, esta parte de aquí, y todo lo que es la parte de aquí, lo podremos pintar tranquilamente a pincel una vez que ya esté pintado el fuselaje y estemos en la fase del weathering para poder dejar ya los cristales abiertos. Para colocar esta pieza en su sitio tendremos que procurar utilizar el cianocrilato aquí, ¿vale? Para cristales, y después aquí pues utilizar o el cianocrilato para cristales o un pegamento normal y corriente, ¿de acuerdo? Un cianocrilato normal y corriente. Recomendaría, si vais a utilizar un cianocrilato normal y corriente, que utilicéis un cianocrilato de color negro, ¿de acuerdo? Para que así, cuando se haya secado el cianocrilato, simplemente barnizándole un poquito con satinado, se nos disimulará bastante mejor en su lugar. ¿Vale? Así que, una vez que tengamos ya puesta esta pieza de aquí, pues simplemente la metemos bien hasta el fondo y podemos proceder a colocar el pegamento. Así que, con el pegamento ya sabéis, el Rocket Odorless de Deluxe, que es especial para cristales, o el pegamento de Amo, ¿de acuerdo? O un pegamento de cola blanca, ¿vale? Así que lo que haremos será coger un poquito de pegamento, aplicarlo en esta parte de aquí, en la parte superior, ¿de acuerdo? Y en la zona donde iría el diente. Y ahora, con cuidado, tenemos que meter este dientecito de aquí en una perforación que ahora no veréis, que hay aquí arriba, ¿vale? Presionaremos un poquito, mantendremos la presión, ¿de acuerdo? Mantenemos un poquito la presión mientras se seca el pegamento. Y listo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando esté seca esta pieza, ¿de acuerdo? Continuaremos con el resto de piezas para la parte de la cola. Bien, vamos a enfrentarnos ya a la parte de la pieza de la carcasa del rotor de cola, ¿vale? Que va aquí. Esa pieza concretamente es la N12. Y dentro de la N12 hay que colocar la pieza F37. Así que buscaremos esas dos piezas y nos las prepararemos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo las colocamos en su lugar. Bien, ya tenemos aquí las piezas principales que vamos a utilizar para el tema del rotor antipar del helicóptero, ¿de acuerdo? Que es como se llama también al rotor de cola. Entonces, la forma de colocarla será esta pieza, ¿vale? El eje, que es la pieza, concretamente F37, tenemos que colocarlo con la parte más gruesa hacia el centro de la pieza, ¿de acuerdo? Hacia aquí. Y entra aquí, ¿de acuerdo? De modo que el saliente circular que tiene nos hace de tope, ¿de acuerdo? Y el vástago más gordo es la parte que topa en el interior del mismo. Ahora, para colocarla en su sitio nos puede dar un poquito de dificultad, puesto que veremos que en sí la pieza no entra correctamente deslizándola, ¿de acuerdo? Sino que hay que coger
colocarla en el lateral, ¿de acuerdo? Tal que así. Y una vez que está colocada en el lateral, deslizarla, a ver si quiere hacerlo, para que nos quede en su lugar, ¿de acuerdo? Si vemos que nos da un poco de problema, pues simplemente podremos procurar jugar un poquito con ella hasta que logremos que entre al lugar correspondiente, ¿de acuerdo? A ver... así, ¿vale? Fijaros cómo entra en su lugar. Y después ya, pues lo casaremos para que nos quede colocado correctamente en su posición, ¿de acuerdo? Una vez que ya la tengamos puesta ahí, pues simplemente moveremos lateralmente lo suficiente e introduciremos el eje. Y una vez introducido el eje, pues podemos proceder ya a colocarla definitivamente en su lugar. Si os fijáis, todo lo que es la línea de unión, no vamos a tener que trabajar con masilla ni con lija, puesto que nos coincide completamente con todo lo que es la línea del panel de mantenimiento del rotor de cola. Así que ya lo único que nos quedaría sería aplicarle un poquito de pegamento y quedaría pegado en su lugar. ¿De acuerdo? La única zona en la que hay que tener un poco de cuidado es la zona en la que está el eje, para evitar que por culpa de la capilaridad del pegamento se nos cuele dentro de la zona del eje y nos fastidie la movilidad de la pieza, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a limpiar aquí un poquito que no está bien limpio, ¿de acuerdo? Y dificulta el encaje de las piezas. Eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de montar y demás, que tenéis que dejar las zonas siempre bien limpitas, ¿de acuerdo? Así que vamos a limpiar esto. Vale, ya está. Y ahora ya simplemente es volver a colocar la pieza en su sitio y listo. ¿Vale? No tiene ningún secreto, ¿de acuerdo? Simplemente recordaros que habrá que forzar un poco la pieza al colocarla en su sitio para facilitarnos el trabajo. Si queréis, en la zona interior de aquí, que veis que está el encaje donde tiene que entrar este saliente de aquí, ¿de acuerdo? Le podéis aplicar directamente un poquito de pegamento. Un tanto en cantidad, ¿de acuerdo? Porque ahora con el calor que hace en verano se seca muy rápido y no va a hacer su trabajo.
Bien, pues ya está puesta, ¿de acuerdo? Como veis es muy simple de colocar, ¿vale? Lo único difícil es simplemente encontrar la forma de hacerle encajar en su sitio una vez que se haya cerrado la parte de la cola del fuselaje. Ahora voy a dejar sin poner esta parte de aquí, esta rejilla de aquí, porque luego puede ser mejor ponerla más tarde para intentar preservar el fotograbado lo mejor posible hasta el momento de pintar. Vamos a ir con lo siguiente, ¿de acuerdo? Que por ahora va a ser colocar simplemente la pieza P54, ¿de acuerdo? Para luego colocar la pieza P53, que es la antena que lleva aquí el helicóptero. Si no queremos poner esa antena, no hay ningún problema, porque tenemos la opción de poner la pieza C41, que es una tapa para cubrir el hueco para la antena. Seguidamente vamos a coger la pieza K1, ¿de acuerdo? Que es la pieza de goma que reproduce la cinta de alimentación del cañón M230, ¿de acuerdo? Y vamos a procurar buscarnos un trozo de alambre, preferiblemente estaño, que vamos a introducirle de un extremo a otro para darle un poquito más de rigidez a la pieza y que se nos quede con la forma del alimentador que tiene, que si os fijáis es una zona que tiene una pequeña curva y entra en el fuselaje de forma más vertical que curva. Si no se pone esa pieza, ese alambre dentro, pues nos puede dar mucho problema y nos puede fastidiar bastante todo el tema de la cinta de alimentación. También tendremos en cuenta de ir preparando ya el cañón, ¿de acuerdo?, de la M230 para empezar a colocarlo en su lugar todo lo que son las piezas que corresponden a los recuperadores hidráulicos, a los amortiguadores hidráulicos, perdón, y al cañón junto con todas las piezas de concierto y demás. Así que de momento voy a colocar la pieza P54, ¿de acuerdo? Y la P53 y listo. Si os preguntáis por qué no voy a colocar todavía la E47 y la E22, simplemente porque son piezas muy finas y muy pequeñitas y al mínimo golpe podemos partirlas, así que quedarán pendientes para ponerlas más adelante en el montaje. Entonces, os recomiendo que para tener en cuenta todas las piezas que vamos dejando pendientes de montaje, que os busquéis un lapicero para ir marcando en las instrucciones que esa pieza queda pendiente de montar, ¿de acuerdo? Yo concretamente, como veis, aquí ya he puesto, por ejemplo, en lo que son los limpiaparabrisas o las distintas asas que hay, le he puesto pendiente, ¿de acuerdo? Así que me rodeo la pieza, ¿vale?, con su número, y me pongo PTE de pendiente, ¿vale? Y eso lo hago con todas las piezas que voy a dejar sin poner para que luego no me falten de ninguna forma cuando vea el final, y simplemente sé que me quedan pendientes por algún motivo en especial. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos marcaremos todo lo que es la rejilla de ventilación, de ventilación y refrigeración del rotor de cola. Y aquí me quedaba una por marcar, bueno, las A53. Vale, y listo. ¿De acuerdo? Si os fijáis, otra cosa que he hecho aquí es, por ejemplo, tachar la pieza E21, que es la que no voy a utilizar. Así que nada,
Listo, vamos a hacer lo que he dicho, de colocar la P54 y la P53, que son bastante más vastas, más grandecitas y más difíciles de partir que la E47, ¿de acuerdo? Y que la E22. La E22, si os fijáis, es la que va justo en el circulito que hemos hecho de plasticar aquí, ¿vale? Y a lo mejor tendremos que hacer un poquito más grande este agujero de aquí, para que entre el vástago de fijación que tiene, ¿vale? Bien, aquí tenemos ya puesta la pieza P54. Esta pieza se caracteriza porque sus dos extremos, ¿de acuerdo?, son curvos, y la pieza tiene la forma de la parte esta de aquí, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la forma curva más abierta, ¿de acuerdo?, son dos formas curvas que son una más cerradita y la otra más abierta, ¿de acuerdo? La parte más abierta es la que va hacia adelante y la parte más cerrada va hacia atrás. Una vez puesta la pieza, pues hay que coger la antena esta de aquí y colocarla en su sitio, teniendo en cuenta que tiene un poquito de inclinación hacia adelante, ¿de acuerdo? Fijaros, cómo no va en vertical, ¿de acuerdo? No va así, sino que siguiendo la forma que tenemos aquí, ¿vale?, entra en su sitio y cubre su angulación, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo tiene que quedar la pieza puesta en su lugar. Así que, una vez puesta, pues simplemente le aplicaremos un poco de pegamento por ambos lados y quedaría listo por el momento. Bien, pues ya está, ¿de acuerdo? Con eso ya estaría puesta la antena y ya nos quedaría pues la pieza que va aquí, ¿de acuerdo? Esa que hemos dicho que no vamos a poner junto con las antenas, y listo. Ahora voy a aparcar el fuselaje, ¿de acuerdo? Aparcamos el fuselaje y vamos a proceder a poner el alambre en la pieza K1, ¿de acuerdo? Así que voy a guardar esto, ¿de acuerdo? Y enseguida continuamos. Bien, ya tenemos aquí preparado por un lado la bolsa con el cañón, ¿de acuerdo? Y por el otro la cinta de alimentación del cañón con el trozo de cobre, ¿de acuerdo?, de hilo de cobre para darle la flexibilidad que queremos, ¿de acuerdo? Y la flexibilidad, la rigidez que queremos, ¿de acuerdo? Así que ahora ya quedaría simplemente retirar los dos extremos que nos sobran, tan fácil como cortar con el alicate y cortar con el alicate del otro extremo, de modo que, si os fijáis, aquí se queda dejamos el núcleo de hilo de cobre, ¿de acuerdo? Esto no es nada sencillo de meter en el interior, ¿vale? Hay que ir metiendo poquito a poco y con cuidado de que no se nos salga por ninguno de los laterales el hilo de cobre. En caso de que se nos salga el hilo de cobre, pues simplemente lo retiraremos, lo meteremos y presionaremos más o menos en la zona donde se ha salido el hilo de cobre y empujaremos para seguir hacia adelante, ¿de acuerdo? Y cada vez que se nos salga el hilo de cobre por un lateral o por cualquier sitio, lo mismo, retiraremos el hilo de cobre y lo volveremos a introducir nuevamente, ¿de acuerdo? Yo he necesitado por lo menos 5 intentos para conseguir atravesarlo libremente. Así que nada. Lo siguiente, el cañón. El cañón lo dejaremos por ahora sin la bocacha. Lo dejaremos sin poner la bocacha,
para protegerla, porque es una pieza muy finita y podemos cargárnosla simplemente con el más mínimo toque. Simplemente siguiendo las instrucciones, ¿de acuerdo? He hecho esto que veis aquí, ¿vale? Que es el cañón, la camisa de refrigeración, los amortiguadores hidráulicos y las dos piezas de fotograbado que nos confeccionan pues tanto el tope anterior, ¿de acuerdo? Que entra en lo que es la parte posterior del cañón, y el tope posterior, que sería lo que quedaría en contacto con el cuerpo del armamento, ¿de acuerdo? Con el cuerpo del cañón. Bien, esta bolsa la dejaremos aparcada simplemente y procederemos a buscar las distintas piezas que confeccionan lo que es el cuerpo principal del cañón, ¿de acuerdo? Lo que es el cajón, lo que comúnmente se llama cajón de los mecanismos, ¿de acuerdo? Que son la pieza F8 y F36, ¿vale? Una vez que tengamos esas dos piezas juntas, cogeremos la pieza F29, le retiraremos los dos amortiguadores y le haremos un par de agujeritos para que entren los distintos vástagos, ¿de acuerdo? Que tiene el cañón en la parte de atrás y los dos amortiguadores. Así que nada, voy a preparar las piezas y vamos a hacer lo que os he comentado. Bien, ya tenemos aquí lo que es el arma principal, que le hemos metido su cañón, ¿vale? Si os fijáis, el cañón como que no está muy en condiciones, ¿de acuerdo? Que está un poco torcido, y por eso es uno de los motivos por los que se va a cambiar mejor por el de latón. Entonces, el cañón hay que retirarlo de la maqueta a partir de este punto, ¿de acuerdo? O sea, hay que cortar por aquí y quitar toda esta parte de aquí adelante. Y tenemos también lo que sería la cuna, que albergaría el cañón en su lugar. ¿De acuerdo? El cañón iría por aquí metido y apoyado aquí. ¿De acuerdo? Así. ¿Vale? Y tenemos que retirar todo a partir de este punto hacia la punta del cañón. ¿De acuerdo? Y sustituirlo luego por las piezas de latón. Entonces, para ello vamos a utilizar la sierra, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí, por ejemplo, y vamos a retirar las partes que hemos dicho. Bien, una vez que lo hayamos retirado, pues le haremos los pertinentes orificios de 0,8 para albergar estos vástagos y que quede todo correctamente colocado en su sitio, ¿vale? El cañón, lo mismo, el cañón con la misma sierra y con mucho cuidado iremos dándole pasaditas y girándole para asegurar que vamos a mantener una zona lo más plana posible. Bien, una vez quitado la parte que no queremos, pues le daremos con cuidado y un poquito de lija, vamos, de lima. Y listo, ¿vale? Y aquí lo mismo, le pasaremos con un poquito de lima. Y listo. Y lo siguiente, pues como siempre, marcar el centro para hacer los orificios y listo. Así que voy a parar aquí la grabación y voy a hacer eso tranquilamente. Bien, pues ya tenemos aquí más o menos enfrentadas las piezas, ¿de acuerdo? Yo os voy a explicar el proceso que se sigue para hacer los agujeros. Bueno, como veis, aquí se ha retirado completamente todo lo que es el plástico que corresponde
a los recuperadores, incluidos los dos recuadritos donde van puestos, porque se sustituye todo con una pieza de fotograbado. Vale. Entonces el proceso que se sigue es retiramos las partes con el arma propiamente dicha, ¿vale? El M230 puesto en su sitio, para cortar todo lo que es a ras de esta pieza, ¿de acuerdo? Porque si no, el propio cañón tendrá un trocito de más aquí, que luego nos dificultará ¿vale? Como veis aquí está cortado ya, que viene a ser como de 1 milímetro, medio milímetro más o menos y tal, ¿vale? Que sobra de aquí y listo. Entonces, con el arma puesta y demás, se coloca la pieza de fotograbado, ¿vale? El arma puesta aquí en su sitio, ¿de acuerdo? Se colocaría la pieza de fotograbado y se procedería a hacer los 3 agujeros con una broca de 0,85 milímetros, 0,8, 0,85 milímetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Y una vez que estén hechos los agujeros, pues ya simplemente se puede quitar el cajón de los mecanismos, ¿vale? Para poder pintarlo aparte, puesto que lo que es la cuna del cañón, o sea, esta pieza, con todas las que lleva acopladas, ¿vale? O sea, todas estas piezas que veis aquí, del F12, la F33, la F30, la F31, la F45, la F17 y demás, y la F2 van pintadas todas con el mismo verde que se pinta el fuselaje del helicóptero. Así que es preferible dejar las piezas que tienen que ir en color metálico, ¿vale? Como son el cajón de los mecanismos, al cual todavía le tenemos que poner el motor de alimentación que va aquí, en este recuadrito de aquí, ¿vale? Que es esta pieza, la F5, que ahora después la pondré. Lo dejaremos aparte para pintarlo cómodamente y que no nos dé ningún problema. También, como veréis aquí, estas piezas, ¿vale? Se han dejado los recuperadores sueltos completamente, sin pegar ni nada, para poder pintarlos bien aparte y después, una vez que se haya colocado el cajón de los mecanismos con la tolva de alimentación y el motor en su sitio, ¿vale? Pues podemos proceder a, una vez pintado ya todo el conjunto, a pegarlo correctamente en el lugar correspondiente. De esta parte no hay más que decir, ¿de acuerdo? Ya simplemente es la pericia que tengáis cada uno a la hora de trabajar las piezas metálicas y los fotograbados, puesto que esta pieza, ¿vale?, del cañón tiene 2 piezas de fotograbado, una esta de aquí, ¿vale?, y la otra es esta de aquí, que nos sirve un poquito a modo de tapa para evitar que el manguito refrigerador, este de aquí, que está perforado, ¿vale?, que como veis aquí anda un pelín suelto, ¿de acuerdo?, nos pueda salir por delante. Así que nada, ya dejaremos todo este conjunto, por lo menos las piezas de latón, guardaditas en su bolsa, ¿de acuerdo?, hasta la hora de pintarlo, y vamos a seguir el proceso de montaje de el resto del arma propiamente dicho, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a parar aquí la grabación un momentito y ahora enseguida continuamos colocando lo que son las piezas F33 y F12 principalmente, para después continuar colocando la F30, la F31, la F45, la F17, la F1 y la pieza F2. Así que nada, chicos, voy a continuar este trabajo y ahora, en cuanto esté puesta, os digo, bueno, en cuanto esté montado, si veo que hay algo reseñable que decir sobre el montaje de esas piezas, pues grabaré otra sección del vídeo y os explicaré las particularidades que puede tener.
Bien, ya tenemos aquí preparadas la pieza N2, la pieza P1 y el conjunto que acabamos de realizar de la cuna del cañón, del M230. Aquí en las instrucciones hay un pequeño fallo bastante importante, que es la pieza que sujeta la pieza de la cuna en su posición, ¿de acuerdo? Aquí, que es el aro que la fija por aquí dentro. Las instrucciones, si os fijáis, que yo lo he tachado para no equivocarme, viene marcado como la F48, pero cuando miráis la pieza, la F48, no corresponde a la pieza propiamente dicha que vemos dibujada en las instrucciones. Así que, a ver, para que veáis, ¿vale? Tengo aquí la plancha F y nos indica las instrucciones que es la pieza F48, que es esta. Si os fijáis, la pieza F48 no corresponde a la pieza F48 de la plancha, ¿de acuerdo? Sino que corresponde con la F46. La F48 se utiliza más adelante, ¿de acuerdo? Para que veáis, se utiliza más adelante en el ensamblaje del rotor principal. A ver, que la tenía por aquí localizada. Vale, aquí. ¿De acuerdo? Fijaros cómo identifica aquí, en este punto, la pieza F48, que es la que corresponde en las instrucciones con la pieza F48 real, ¿de acuerdo? Que es esta. ¿De acuerdo? Bueno, no coincide, es la F40, bueno, puede, sí, es la F48, pero vista por la otra zona, ¿vale? Así que la que tenemos que utilizar con la cuna del cañón es la F46, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Así que, visto esto, el ensamblaje no tiene ningún secreto, ¿de acuerdo? De estas piezas, simplemente la pieza N2, que es esta de aquí, si os fijáis, tiene un plano inclinado y otro plano completamente recto, ¿de acuerdo? El plano inclinado va hacia atrás y el plano recto va hacia adelante. Esta pieza, con respecto a la versión E, cambia un poco lo que debería de ser, ya que en la versión E aquí lleva una plancha de blindaje que lo deja completamente plano, mientras que en el Apache Longbow, si os fijáis, tiene una forma curva. Esta pieza concretamente representa lo que es la tapa del cargador de munición del cañón principal, que va aquí, y aparte de servir de protección, sirve como una medida de seguridad, ya que si se produce una explosión, la explosión va a salir siempre por el punto más endeble que haya en el fuselaje, y va a ser esta tapa. Con lo cual pasaría igual que, por ejemplo, puede pasar en los Abrams, con las dos portillas que hay en la zona de las municiones de la Santa Bárbara, ¿de acuerdo? Que saltan hacia arriba las tapas para evitar que la explosión entre dentro de la cámara de combate. Y aquí pasaría más o menos lo mismo. Saltaría esta tapa, saldría disparada del helicóptero, ¿de acuerdo? Para evitar que la explosión entrase a la zona de la transmisión. Así que nada. Luego, una vez que tengamos puesta esta pieza en su lugar, ¿vale? Aquí nos va a tocar trabajar un poquito y seguramente acabemos cargándonos los detalles y tengamos que rehacerlo con las calcas que os enseñé anteriormente de los remaches, y luego colocaremos esta pieza, ¿de acuerdo? Bueno, este conjunto de piezas de la cuna con su pieza correspondiente, pero no colocaremos la plancha en su lugar, al menos hasta que hayamos colocado o vayamos a colocar lo que son las patas del tren de aterrizaje. ¿Por qué? Porque vamos a acabar
cargándonos alguna de las partes de esta pieza, ¿de acuerdo? Que quedarían aquí debajo, y al no tener ninguna parte que haga tope, pues esta pieza quedaría constantemente en la parte baja, y allá donde dejáramos la maqueta, pues acabaríamos dejando que andase tocando, y si por lo que sea le damos un mal golpe, acabará estropeándose la pieza, ¿de acuerdo? Así que nada, dicho esto, como ya os he dicho, la única complicación que puede haber va a ser el pegar la pieza F48, ¿de acuerdo? Perdón, la F46, para dejar esto móvil, ¿de acuerdo? Si queréis dejarlo móvil, y listo. Así que nada, voy a preparar la pieza F46, ahora que ya os he explicado todo esto, y voy a proceder a pegarla para que veáis cómo se puede pegar para que la parte de la cuna quede móvil. La cuna simplemente por construcción no se queda móvil, ¿de acuerdo? No se mueve arriba y abajo, ¿de acuerdo? Por culpa de esta pieza de aquí, ¿de acuerdo? Que es la que nos lo deja fijado en esa posición, ¿vale? Fijaros que tiene muy poquito recorrido de juego, muy poquito recorrido, y listo, ¿vale? Así que nada, voy a preparar la pieza y enseguida continúo para que veáis cómo se debe de pegar en su lugar. Bien, ya tenemos aquí la pieza en cuestión preparada, ¿de acuerdo? La F46. Entonces, la forma de ponerla es muy sencilla. Simplemente colocaremos en su sitio la plancha del fuselaje, y le aplicaremos un pelín de pegamento en un par de sitios, ¿vale? Para que nos sirva un poquito de fijación a la hora de colocar la pieza. Después la F46 la colocaremos en su sitio con cuidado, ¿de acuerdo? Y una vez que esté bien colocada en su sitio y que veamos que tenemos un giro libre, ¿vale? Fijaros, pues simplemente podremos coger con el pegamento propiamente dicho, y aplicarle un poco de pegamento en lo que es todo el contorno por el interior, ¿vale? E iremos presionando de vez en cuando, ¿vale? Para que la pieza quede bien fijada en su lugar. Y iremos también girando la plancha de fuselaje, ¿de acuerdo? Para asegurarnos de que no se nos ha quedado cogida por culpa del pegamento. Si vemos que empieza a darnos dificultades a la hora de colocar la plancha, ¿vale? La pieza, porque se haya filtrado un poco el pegamento y esté dando problemas, pues simplemente procuraremos dejar alineado el cañón mirando al frente, ¿de acuerdo? Hacia la parte de adelante de la plancha, y si se nos queda fijo, pues lo dejaremos fijado mirando hacia adelante, que es la posición natural del cañón, ¿de acuerdo? O sea, esta plancha se colocaría aquí así, y el cañón siempre mirando hacia adelante, así, ¿de acuerdo? Y esta plancha así, ¿vale? Pues nada más que explicaros. Bueno, si os habéis pasado a la hora de hacer los taladros para colocar los amortiguadores, ni que decir tiene que esta zona de aquí y esta otra zona de aquí hay que taparlas con un poco de masilla, ¿vale? A ver, ¿vale? O sea, esta parte de aquí y esta parte de aquí hay que taparlas con un poquito de masilla, ¿de acuerdo? Así que nada, ya está visto esto. Ya lo siguiente que tendríamos, según las instrucciones, ¿de acuerdo? Pues sería la confección del TAD, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. El TAD es la parte del morro del helicóptero, ¿vale? Y son los sensores electroópticos, tanto de visión nocturna para el piloto como de puntería para el artillero. Así que nada, voy a parar aquí la grabación y voy a terminar de
de pegar la pieza F46 y ahora enseguida continuamos viendo cómo confeccionamos el TAD. 3, 2, 1, acción. Bien, antes de pasar con el TAD, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en la plancha donde va la torreta del cañón, ¿de acuerdo? Tenemos que poner estas dos piezas que veis aquí, ¿vale? Son la pieza E51, que es esta de aquí, y la pieza E43, que es el refuerzo este que lleva aquí. La pieza E43 es muy finita para andar trabajándola simplemente sujetándola con los dedos o con unas pinzas. Entonces, una vez que la hayamos quitado de la placa soporte, vamos a colocar primero la E51, ¿de acuerdo? Que es el cortacables este de aquí. Y después colocaremos la E43, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengamos puesta la E43 en su sitio, que tiene una parte angulada que va hacia el cortacables y una parte recta, plana, que va hacia el anclaje que hay aquí del fuselaje, ¿de acuerdo? Una vez que las tengamos puestas y esté seco el pegamento, podemos proceder a trabajarla utilizando o bien una cuchilla, ¿de acuerdo? O bien la herramienta para eliminar las líneas de división de las líneas de molde, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora una vez dicho esto y puntualizado esto, pues podemos proceder ya con el TAD. Bien, lo primero que vamos a hacer cuando cojamos las piezas para confeccionar el sistema TADS y el PNVS va a ser tapar el hueco de la parte izquierda, puesto que esa zona es más parecida a un espejo que otra cosa. Entonces, para tapar esta zona de aquí, que tiene una forma muy peculiar, lo que vamos a hacer es coger un trozo de mascarilla y el cristal. Vamos a poner el trozo de mascarilla encima del cristal, ¿vale? A ver, que os lo enseño cómo. Y vamos a recortar lo que es el contorno del cristal, ¿vale? O sea, lo cogemos y en la parte más grande le ponemos un trozo de mascarilla. Después lo pondremos sobre la mesa y con ayuda de una cuchilla y mucha paciencia y mucho cuidado sobre todo, pues cortaremos lo que es el contorno del cristal. Y una vez que hayamos quitado, bueno, que hayamos cortado lo que es el contorno del cristal, pues retiraremos el sobrante. Con las mismas haremos lo mismo para esta parte de aquí, ¿vale? Para la parte interior. Una vez que tengamos cortada el trozo de mascarilla, pues simplemente lo retiraremos de la pieza con mucho cuidado, ¿vale? Y lo transferiremos tanto la cara anterior, que es la más grande, como a la cara interior, que es la más pequeñita, lo transferiremos a una plancha de plasticar de 0,13 y cortaremos ambos, ¿de acuerdo? Cortaremos ambas formas con los máster que nos hemos sacado. Después cogeremos el más grande y lo pegaremos en la parte interior de la pieza C13 en este caso, ¿de acuerdo? Una vez que lo hayamos pegado, pues simplemente cogeremos y por el interior, ¿vale? Por el interior de este hueco, pues haremos lo mismo con la otra pieza que hemos cortado. Esto nos servirá para que luego después, con una pintura de tipo cromo, ¿de acuerdo? De color cromo, que nos puede permitir hacer un espejo perfecto,
después le echaremos pintura y nos quedará como un espejo, puesto que en todas las fotos que he visto, ese no es un cristal tintado, sino que es un cristal como de espejo, debido a que en esa parte de la óptica se encuentran piezas muy sensibles para la cámara térmica y demás, y es una pequeña protección que llevan. Entonces ya una vez que hayamos pintado esa parte con el color cromado, pues simplemente le pondremos el cristal, y una vez que esté puesto el cristal, pues colocaremos el trozo de mascarilla de DN Models, ¿vale?, de las mascarillas precortadas de DN Models, para proteger el cristal para cuando vayamos a pintar nuestro modelo. Esta parte no tiene mucho más intríngulis, ¿de acuerdo? Simplemente ya cogeremos la parte de atrás y la montaremos y cerraremos perfectamente. Y después pues ya simplemente nos quedará trabajar la línea de unión, que ya sabéis todos cómo hacerlo, con un poquito de lija y mucha paciencia. Así que nada, voy a terminar de ensamblar esta parte y ensamblaré la otra parte que tiene un poquito más de intríngulis a la hora de decorarla, puesto que vamos a utilizar las películas iridiscentes para la pieza P63, que nos representa la cámara del sistema de TV o de visión directa, de televisión, y el telémetro láser. Así que nada, lo dicho, voy a ir terminando de ensamblar la parte derecha de la cabeza del TAT, y después ya pues continuaremos con el ensamblaje de la parte izquierda. Y la placa de soporte posterior, ¿de acuerdo?, que esta todavía no la hemos tocado, esta de aquí, ¿vale? Tres, dos, uno, acción. Bien, ya tenemos aquí las dos mitades del TAT, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la mitad de la visión térmica, que habremos tapado el agujero de este lado con plasticar, como ya vimos antes, y lo habremos pintado con color cromo, y aparte pues todo lo que es el contorno lo habremos pintado con el color verde del helicóptero, lo mismo que habremos hecho en la mitad de las cámaras de visión diurna y telémetro láser. Esta parte de aquí, esta pieza que nos representa lo que son las ópticas de visión diurna y el láser y el dispositivo de homogeneización, que viene reproducido en la pieza P63. Así que para poner esta pieza es muy simple, tendremos la precaución de limpiar simplemente las dos pestañitas laterales, cogeremos esta pieza que tiene la apertura que nos reproduce la P42, ¿de acuerdo? Lo meteremos, y teniendo en cuenta que el más pequeñito va hacia la parte inferior, ¿de acuerdo?, pues lo meteremos en su lugar. Lo metemos en su lugar y lo apretamos un poquito para que quede bien colocado. Y una vez que esté bien colocado en su sitio, pues le podremos aplicar un poquito de pegamento. En este caso, como son piezas pintadas, ya sabéis, el extracín de tamilla sin ningún problema. Si os fijáis, ¿vale?, en estas ópticas notaréis que tiene un pequeño tratamiento iridiscente, ¿de acuerdo? La parte de abajo, la óptica inferior, que sería una óptica de visión directa, está pintada con las pinturas de Gunze metalizadas de una gama estilo camaleón, ¿de acuerdo? Concretamente
está pintado con este color, ¿vale? Estos son como los esmaltes de uñas, ¿eh? Ya lo visteis anteriormente, ¿de acuerdo? Fijaros, que es una pintura que es muy densa y se aplica o bien con el aerógrafo o con el pincel, y se diluye directamente con el mismo diluyente que las pinturas de Mr. Hobby, de Gunze. Se le aplica una manita que nos dejará un tonito turquesa azulado, muy curiosote, y después se le aplica encima un poquito de laca o pegamento ultravioleta, es este, y después se le activa con una lamparita ultravioleta, y una vez se ha activado se le aplica pues la película iridiscente. Ya os dejaré el enlace de estos materiales en la descripción del vídeo, así como tendréis aquí arriba a la derecha una llamada de YouTube, una tarjeta, para un vídeo en el que explico más profundamente cómo utilizar estos materiales sobre unos periscopios de un carro de combate moderno. Ahora, para alinear bien estas dos partes, ¿vale? Que tienen que quedar aquí alineadas, ¿vale? Pues utilizaremos la línea media, ¿de acuerdo? O sea, pondremos esta pieza en su sitio y procuraremos dejarla bien alineada a la mitad. Le aplicaremos un poquito de pegamento por la parte trasera y que así quede la pieza pegada en su sitio. ¿De acuerdo? A ver, esperad, voy a cambiar el pegamento para que podáis ver dónde aplico el pegamento. Ahí está, ¿de acuerdo? Y ahora, esta pieza que ya estará seca, pues directamente la colocaremos. Después de haber trabajado bien todo lo que es esta parte de aquí, ¿vale? Porque en estos tres puntos, ¿de acuerdo? Aquí, aquí y aquí, nos deja un poquito de restos del soporte de la grapa, ¿vale? Que aquí se puede apreciar todavía perfectamente que queda un poquito que hay que retirar ayudándonos de una lima. En cuanto eso esté retirado, pues simplemente se colocará la pieza en su sitio y se procederá a pegarla con el pegamento que estamos utilizando. Recomendación: procurar no acercaros con la lima demasiado a los bastaguitos que hay, ¿de acuerdo? A los tetoncitos, porque son las piezas que no, son las partes que nos van a dejar la pieza en su lugar correcto. Una vez aplicadas, bueno, una vez limpiadas, pues simplemente se coloca en su sitio, ¿de acuerdo? Y ya tocará simplemente trabajar el resto de la pieza, ¿vale? Así que voy a trabajar estas partes, voy a terminar de montarlas y ya solamente nos va a quedar el colocarle tanto el cristal de la cámara térmica como el cristal de las ópticas de visión diurna y el telémetro láser. Bien, ya tenemos aquí confeccionado la parte de la optrónica, ¿de acuerdo? Que son los equipos de visión electrónica que conforman lo que es denominado el TAD, ¿vale? El Target Acquisition and Designation System, o sistema de adquisición y designación de objetivos. No tiene ningún intríngulis el montarlo, lo único que para conseguir que quede así un poquito móvil, ¿de acuerdo? Es un poquito puñetero porque las piezas que abrazan, ¿de acuerdo? Estas dos piezas, que son la P80 y la P81, quedan muy justas, ¿de acuerdo? Y si os fijáis en la parte de abajo, por ejemplo, es prácticamente imposible cerrarlas sin acabar fijando la pieza con el pegamento.
Luego, cuando vayamos a poner las mascarillas de DN Models, ¿vale? Tenemos una mascarilla para aquí arriba y otra para aquí abajo. Yo las había puesto, pero he acabado desistiendo porque no se pegan bien y se mueven muchísimo en este aspecto. Así que lo que voy a hacer va a ser emplear mascarilla líquida para tapar esos dos cristales, teniendo en cuenta que aquí en medio hay una pequeña nervadura, ¿vale? Que hay que dejar en verde. Una vez que tengamos ya confeccionado todo lo que es el TAD y enmascarado el cristal, vamos a proceder a montar esta placa de aquí, ¿vale? Que es la placa que quedaría pegada aquí al fuselaje. Concretamente, de momento vamos a olvidarnos un poquito de la pieza Q26, que es una transparente, y nos vamos a centrar en las piezas P4, P86, P87, P73 y P72, que nos confeccionan lo que es en sí la estructura central de la placa. Una vez que tengamos confeccionada ya esa placa, pues podremos colocar la pieza P18 y la P7, que son las dos piezas que nos fijarían el TAD, ¿de acuerdo? Por arriba y por abajo. Tendremos la precaución de dejar que la parte de arriba y la parte de abajo no se nos peguen, ¿de acuerdo? Y podamos mover a izquierda y derecha el TAD, ¿vale? Una vez que hayamos confeccionado todas esas partes, pues podremos pasar a lo que es la cabeza del PNVS, ¿de acuerdo? Que es el sistema de visión nocturna para el piloto, ¿vale? Que yo aquí me había apuntado D14 y Q19, que son las piezas del TAD moderno, pero la plancha D corresponde al... me saldrá al TAD moderno que utilizan los Apache Guardian, no los Apache Longbow. Esta parte, de acuerdo, lo que es el TAD y el PNVS, son unas partes que sufren una constante evolución porque se mejoran las calidades de las ópticas de las cámaras, y se le aumenta también la resolución de las mismas. Y es como ya os digo, es una de las zonas que más modernización y actualización sufren normalmente en los helicópteros Apache. Con eso quedaría completado el conjunto del TAD PNVS y ya quedaría en sí completado todo lo que es esta parte del vídeo, teniendo en cuenta que también colocaremos las distintas partes, ¿de acuerdo?, de fotograbado y el resto de piezas que nos, ¿cómo decirlo?, que nos sirven para completar todo el conjunto. Así que ya quedaría esta parte lista. Bien, ya tengo aquí confeccionada casi por completo, a falta de la pieza Q26, lo que es la placa posterior del TAD, ¿vale? Del TAD barra PNVS. Nos encontramos con que la pieza de fotograbado, la pieza que identificamos aquí como TPB12, ¿de acuerdo?, es una pletinita, que es esta pletina de aquí. Aquí en las instrucciones veis que la marca así muy planita, pero en realidad es algo más pronunciada, ¿vale? Para que veáis cómo es en la realidad, tenemos en el libreto de VVP, ¿de acuerdo?, unas fotos en las que se ven perfectamente la plaquita. Es esta placa de aquí, ¿vale?, que en realidad es una nervadura. Fijaros cómo va, que va como muy planita, y aquí llega pues como a la mitad aproximadamente de la estructura del PNVS, del TAD, perdón. Así que nada, la tenemos que curvar un poquito, la pletina, ¿de acuerdo?,
antes de colocarla en su sitio, ¿vale? Fijaros cómo está un poquitín curvada. Y listo. Y nada, no tiene más intríngulis. Lo único, tener en cuenta que tiene dos zonas anguladas, una en cada extremo. La zona más angulada es la que va hacia la parte delantera y la menos angulada es la que nos quedaría lo que es a la estructura del helicóptero. Así que nada, ya visto esto, podemos seguir continuando con el montaje del TAT. Así que nada, voy a seguir con ello y ya con esto daré por terminado el trabajo de esta semana. ¿De acuerdo? Y ya para la semana que viene pues nos meteremos con la parte de las vallas de electrónica lateral. Así que nada, nos vemos la semana que viene.